buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. 31 de marzo. Jamás me podría haber disculpado comenzar el programa sin rendir homenaje a Rodrigo Quintana, héroe de la civilidad, fallecido en forma cobarde en el local del Partido Liberal Radical Auténtico en manos de la policía cartista. Hasta ahora su causa no está aclarada. Entonces, primero recordar y en la persona de sus padres, de sus familiares, de los amigos, de la gente de la conducción del Partido Liberal Radical Auténtico, nuestro reconocimiento. Algún día, más temprano que tarde, se va a saber quiénes fueron los responsables de la muerte de este joven que vino a dar lo mejor de su vida por la patria. Él auténticamente murió por el bien del Paraguay. Entonces, nuestra recordación a Rodrigo Quintana. Bueno, estamos con el exministro de Hacienda, el doctor César Barreto. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Un placer, gracias por la invitación. El doctor César Barreto es una autoridad, hace rato que está permanentemente en el tema, informando, dando charlas, conferencias, y sobre todo tuvo palabras proféticas. Estuvo con nosotros en octubre, noviembre del año pasado, y nos había dicho que el dólar iba a llegar a 8.000 más o menos antes de fin de año. Y bueno, hoy se cumple ese vaticinio infelizmente y el dólar está ahí al nivel de los 8.000, que hasta hace poco era impensable en el Paraguay. Ministro, ¿no te sorprende a vos por lo que nos dijiste aquella vez? Pero para el ciudadano común, aunque haya sido gradual ese ascenso, no fue brusco, sin embargo es una carga pesada. Sí, es una carga pesada porque impacta en los precios, impacta en el pago de las deudas, impacta mucho, pero finalmente es un precio de la macroeconomía, digamos, como decimos los economistas, y tiene sus determinantes, tiene sus fluctuaciones y es muy difícil poder predecir qué es lo que pasa con el dólar. Pude haberme equivocado 100 veces también, pero ahí... Acá le pegaste, desde el punto de vista médico, tu diagnóstico fue certero. En esta oportunidad sí, porque venimos de una coyuntura que genera una presión alcista al dólar ya desde el año pasado, en el que los ingresos de divisas al país, que principalmente viene por la soja, tuvo una caída de precios muy importante el año pasado, de niveles de $600 a niveles de $400, una caída fuerte. Y el año pasado ayudó de que la producción fue muy buena. Más del 30%. Exactamente. Pero esa caída de precio provocó de que falte dólares durante todo el año pasado. Y el Banco Central incluso recurrió a sus reservas durante gran parte del año para evitar de que el dólar vaya más arriba ya antes, ¿verdad? Sí, entonces, la verdad que cerca de noviembre, diciembre llegó a 8.000 y después volvió a bajar. Exactamente. Por actuación del Banco Central retrocedió de vuelta, pero finalmente no era una cuestión tan coyuntural. Eso, lo que el Banco Central hizo podría haber reducido de manera más permanente la cotización si es que las causas eran coyunturales. Pero las causas son más permanentes. Y la permanencia se da en el sentido de que el precio de la soja incluso siguió bajando este año. Está más bajo este año de lo que estuvo, ya estuvo bajo el año pasado, este año está más bajo. Está por debajo de 400. Está por debajo de 400, persistentemente por debajo de 400. Además, si mal no recuerdo, ministro, tuvimos un periodo de sequía, o sea, no solamente hubo una reducción del precio, sino además una reducción de la cantidad de soja. En esta oportunidad, a diferencia del año pasado que tuvimos una producción récord, en esta oportunidad la sequía impactó, no tan catastróficamente, pero 1.000.000 de toneladas, 1.200.000 toneladas menos estamos teniendo, y eso es mucho. Multiplicado por el precio promedio, estamos hablando de más de 500 millones de dólares de que no entraron al país este año. Sin embargo, el consumo sigue fuerte, el consumo de bienes importados sigue fuerte. Y eso se traduce en lo que los economistas llamamos que la
la cuenta corriente de la balanza de pago, las cuentas externas del país están en una situación negativa y eso presiona la cotización del dólar, ¿no? Y siguió presionando con fuerza en los primeros meses de este año que históricamente es una coyuntura en la que normalmente hay exceso de oferta de dólares y normalmente la cotización baja. Entonces cuando ocurre que en vez de que baje la cotización sube, es cuando la gente se preocupa porque son épocas en las que debería de haber bajado. Entonces si no bajó ahora y alcanzó 8.000, que es lo que nos espera para el resto del año, ¿verdad? Sin embargo, la situación no es tan caótica ni tan crítica. En la medida en que el Banco Central haga el trabajo que le corresponde hacer, que de hecho es acumular reservas en los años buenos, justamente para enfrentar una situación de este tipo en la que una caída de la producción temporal de repente puede hacer que falte dólares en el mercado. Y son los momentos en los que el Banco Central tiene que usar sus reservas para poder estabilizar el precio y evitar de que la cotización se desbande eventualmente por situaciones muy coyunturales. Ministro, antes de entrar en ese tema de la inyección del dólar y la utilización de las reservas, cuando hablaste de macroeconomía, ¿qué es macroeconomía y qué son los elementos fijos o variables que hacen que el dólar se mantenga en tal o cual nivel? ¿Qué es la macroeconomía? Bueno, la macroeconomía... O estas veces ya en duda, ya incorporaba macroeconomía, pero pegando huechilo mitad bolsillo, lo mitad. Sí, sí, eso en parte es cierto, pero es por otra parte, si la macroeconomía está mal, es prácticamente imposible que el bolsillo de la gente esté bien. ¿Qué es la macroeconomía? La macroeconomía trata de las variables generales de la economía, variables económicas generales del país, ¿verdad? Si bien está formado por lo que hacemos cada uno de nosotros, cuando llevamos a un nivel de sumar todo lo que hacemos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que producís vos, lo que produzco yo, lo que produce una señora que vende chipas, carne. Hay que sumar todo lo que estamos produciendo cada uno de nosotros y en el agregado le llamamos Producto Interno Bruto, por ejemplo. Es un concepto que es lo que es un Producto Interno Bruto y no es nada más ni nada menos que la suma de lo que producimos cada uno de nosotros en las actividades que hacemos, ¿verdad? Esa es una variable importante, ¿verdad? Y hay algunos precios que son de carácter muy macroeconómico. Uno de ellos es la cotización de la moneda. La moneda es la que nos permite interactuar con otros países a través de algunas relaciones económicas, que es lo que nosotros producimos en exceso, buscamos a quién venderle en el exterior, y lo que no producimos lo suficiente para que podamos consumir todo lo que queremos, necesitamos comprar del exterior. Para que podamos comprar del exterior, nosotros tenemos que tener alguna cosa que podamos vender, porque si no tenés nada... Importación, exportación. Exactamente. Si no tenés nada que puedas vender, tampoco vas a tener los dólares para poder comprar lo que necesitas. Claro. Entonces, la lógica del comercio internacional viene un poco por ese lado, ¿verdad? Y el dólar, como es la moneda de transacción internacional, hay muchas, cada país tiene su moneda, digamos, pero hay una moneda que es el que usamos todos para transar a nivel de países, que es el dólar, ¿verdad? Por eso es tan importante, porque si yo tengo dólares, le puedo comprar a China, le puedo comprar, qué sé yo, a Singapur, a Tailandia, a Argentina, a Brasil. Y cuando yo vendo, también quiero que me paguen dólares. Yo no quiero recibir la moneda, el TAI de Tailandia o el won de Corea. Yo quiero recibir dólares, porque con dólares yo compro en cualquier otro país lo que necesite, ¿verdad? La cotización del dólar típicamente es un precio macroeconómico. No es algo que se defina al nivel individual de cada uno de nosotros. Resulta del conjunto, de la suma de todo lo que hacemos nosotros, se resume en un precio de una moneda, que es el dólar, ¿verdad? Okay. Ese es un precio macroeconómico. El otro precio macroeconómico es la tasa de interés del dinero. ¿A qué tasa se me prestan a mí? ¿A qué tasa yo puedo invertir el ahorro que tengo? Eso es algo que normalmente está relacionado con lo que hace una institución muy importante, que es el Banco Central, que es el que emite el dinero, en este caso el guaraní, y es el que fija su precio, que es la tasa de interés, ¿verdad? Otra variable importante que es macroeconómica. Son conceptos que para la gente es lejano, ni siquiera entiende muy bien cómo funciona,
pero que es muy relevante en el día a día. Y nosotros como país estamos bien en la macroeconomía. Nosotros, o sea, para que la macroeconomía ande bien hay algunas cosas, algunas precondiciones que están muy relacionadas con el manejo del Estado. Claro. Si las finanzas públicas, o sea, lo que el Estado recauda y lo que el Estado gasta, si hay equilibrio entre estas dos cosas, o razonablemente equilibrado por un periodo largo de tiempo, normalmente es como que estamos administrando bien las finanzas del país y eso genera una estabilidad. Y eso se refleja también después en que el Banco Central puede emitir el dinero que hace falta solo y nada más que el dinero que haga falta para que la economía pueda funcionar bien a nivel comercial. Correcto. Esas cosas nosotros hemos hecho bien por décadas. Lo del Banco Central viene ya de sus orígenes, ya por 1952, ¿verdad? El guaraní se creó en 1943 y siempre lo hemos manejado bien, nunca hemos cambiado de moneda, nunca le sacamos cero a la moneda. Hubo devaluación. Nunca devaluamos de manera sustancial. O sea, nosotros hemos manejado bien la macroeconomía. Somos uno de los países, pocos países en el mundo que hemos hecho bien esa tarea. La mayoría de los fracasos de los estados en todo el mundo es que no es capaz de administrarse correctamente. Correcto. Nosotros eso por lo menos lo hemos hecho bien, pero es una condición necesaria, no es suficiente para alcanzar convertirse en un país desarrollado solo porque vos te administras bien. Aclarado el concepto de la macroeconomía, ¿cuáles son los elementos, cuáles son las variables fijas y las variables que de alguna manera coyunturalmente, como bien dijiste, podrían ir cambiando y que establecen el precio del dólar? Bueno, el dólar la cotización del dólar es un precio impactado por una multiplicidad de variables. Por eso es tan complejo poder entender en un momento determinado incluso por qué tiene un nivel o por qué aumentó o por qué bajó, ¿verdad? Pero lo principal, lo que está detrás de todo, es de que es la relación entre la cantidad de dólares que haya en oferta en el país, lo que se genera por las exportaciones que se está haciendo versus lo que se quiere comprar para poder traer importaciones del resto del mundo. Finalmente se tiene que resumir en esa cuestión, ¿verdad? Puede haber diferencia entre estas dos cosas de manera coyuntural, pero no puede haber diferencia por un periodo largo de tiempo. Si hay permanencia larga en diferencia entre lo que se quiere vender y lo que se quiere comprar, normalmente te lleva a ajustes en los precios para equilibrar estas dos variables, ¿verdad? Y hay otras cuestiones, por ejemplo, como el dólar es algo que uno puede atesorar, las expectativas respecto al valor futuro que puede tener afectan nuestra conducta hoy. Si yo, por ejemplo, estoy seguro que el dólar va a aumentar 10% dentro de 3 meses. Claro, vas a ahorrar en dólares. Lo más probable es que yo compre hoy, claro, tratando de hacer esa diferencia del 10%. Pero cuando yo hago eso y vos haces eso y mucha gente hace eso, termina ocurriendo que el dólar ya aumenta hoy el 10% y no dentro de 3 meses. Porque no hay suficiente oferta hoy para poder satisfacer la demanda adicional. La demanda. Exactamente. Ahora, doctor. Por eso es tan complicado, porque parece que uno ve una situación estable hoy y de repente te puede cambiar drásticamente, porque puede ser que solo las expectativas hayan cambiado y nada más que eso, ¿verdad? Clarísimo. Ahora, me gustaría que nos explique a la audiencia y a mí, depende más, pregunta de examen, el precio del dólar, que hoy está a 8.000, ¿depende más de las variables domésticas paraguayas o depende más de decisiones extraterritorial, por ejemplo, de los Estados Unidos, de la Comunidad Europea, de Asia? Buena pregunta esa, que cuando uno no tiene la respuesta tan preparada siempre dice esto, ¿verdad? Pero en las monedas más emergentes o subdesarrolladas como la nuestra, típicamente es más importante lo que pase con nuestra moneda que lo que pase con la moneda de referencia. Okay. Pues el dólar, como es una moneda tan de referencia, puede llegar a ocurrir que, por ejemplo, en este momento el dólar se está devaluando frente al euro y frente a varias monedas en el mundo, en este momento. Sin embargo, el Paraguay está aumentando. Pero los países vecinos también están aumentando. Pero, a ver,
Cuando estuve aquí en tu programa en aquel momento, creo que fue en noviembre por ahí, Sí. el real, el dólar en Brasil valía 6,30 reales. ¿verdad? Hoy está en 5,70. Es un casi 10% menos de lo que valía en noviembre. Hoy el real está mejor que el dólar. Está mejor que el dólar. Exacto. En este En periodo esa ocasión estuvo al revés. estuvo al revés. Y en agosto del año pasado nomás estaba el real en la misma cotización que está hoy. De agosto a noviembre subió, de noviembre a febrero o marzo. Entonces podemos bajó, colegir de que la situación actual, el precio de los 8.000 se deben a factores absolutamente internos. Más internos que externos, porque y los factores internos que están impactando son estos de que el ingreso de divisas ha sido bastante menos de lo que esperábamos por la soja y el gasto en consumo interno del país está siendo muy fuerte. Electrodomésticos, automóviles, las ventas de estos rubros en estos primeros 3 meses del año fue muy fuerte. Este es un lindo mensaje, doctor, sobre todo para aquellos que suelen satanizar la soja, la ganadería, que nos perjudica. Sin embargo, acá nos damos cuenta de cómo influye en la economía, por ejemplo, los productos de exportación, me refiero a las oleaginosas en general, grano y la ganadería, ¿verdad? Bueno, a ver, uno siempre tiene que entender que ningún país puede ser autosuficiente en todo. Claro. Entonces, desde el momento en que vos no sos autosuficiente en todo, por ejemplo, no tenemos petróleo, y nosotros necesitamos sí o sí comprar más o menos unos 1.600, 1.700 millones de dólares de combustible del exterior, porque producimos cero en Paraguay. Si nosotros no tenemos algún rubro que podamos vender por lo menos por 1.600 millones de dólares, no podríamos andar en las motos, no podríamos tener autos, qué sé yo, Correcto. Como le pasa a Cuba, ¿verdad? Que no hay autos ni motos porque no tienen rubro de exportación que pueda financiar ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces hay que tener, o sea, cada país tiene su modelo de negocios, digamos, ¿verdad? Hablando en términos empresariales. Normalmente un país exporta aquellos rubros en los que es muy competitivo. ¿Y en qué es competitivo? Aquel producto en el cual los recursos que tiene de manera abundante son intensivos en su fabricación. Nosotros, el clima, la tierra fértil, la luz solar, qué sé yo, son las cosas que nos dan fortaleza para producir ciertos rubros agrícolas o alimenticios, como el tema de la carne, que producimos mucho más de lo que podemos consumir internamente. Y eso nos permite ese saldo exportar al exterior y eso nos permite poder comprar el combustible, los celulares, los televisores, los autos, las motos que nos gusta tanto, digamos, ¿verdad? Doctor César Barreto, no quiero una actitud profética, ni mucho menos. Sí, siempre dentro de tu expertise, dentro de la experiencia, tu visión del dólar para lo que resta del año, ¿va a ir bajando? ¿Se va a ir normalizando? ¿En cuánto vamos a quedar? Bueno, o sea, este año va a ser un año en el que va a escasear el dólar de vuelta, de manera no tan fuerte, pero de manera similar a la del año pasado, con lo cual requiere una presencia muy continua por parte del Banco Central para poder evitar de que el dólar tenga una subida brusca, estabilizar en el mejor de los casos, ¿verdad? Se está dando un poco la proyección que nosotros habíamos hecho ya en noviembre del año pasado. Nosotros estimamos que en el segundo semestre de este año el dólar tiene que cerrar en el rango de los 8.000 y 8.200, ¿verdad? O sea, es probable que lleguemos a 8.200. Como máximo. Como máximo. ¿Verdad? En este momento el Banco Central intervino en estos días, bajó un poco por debajo de los 8.000, pero este exceso de demanda que va a haber va a ser más fuerte normalmente julio, agosto, septiembre y va a presionar al alza. Pero lo que creemos nosotros es que el Banco Central va a tener que intervenir con mayor fuerza en esos meses, ¿verdad? Y es necesario que lo haga, porque esto es como que es una historia que se reinventa todos los años. O sea, este año nosotros tenemos que pasar y el año que viene vamos a tener que ver cómo salió la soja de vuelta y cómo va a estar el mercado de divisas en términos de ingresos para el año que viene. Puede ser que el año que viene sea distinto, pero este año va a ser un año de una presión alcista importante que requiere políticas públicas para... En términos bíblicos, 2025, vacas flacas. Hay que ahorrar, ajustarse el cinturón porque el dólar va a estar alto.
el dólar va a estar más alto. Vamos a llegar a 8.200. Ministro, ¿me permití unos consejos comerciales? Vendemos y a la vuelta hablamos del presupuesto, cómo nos afecta en el presupuesto 2025. Regresamos luego de estos consejos. Estamos de vuelta aquí en Diálogo Franco con la compañía del doctor César Barreto, ex ministro de Hacienda. Presidente del DENDE también, ¿verdad? Vicepresidente. Pero eterno presidente del DENDE, vicepresidente ahora. Doctor, la gente que nos está viendo está en su casa, relajados, cenando, otros ya en el dormitorio, algunos todavía en la sala. Cuando uno hace un presupuesto y dice yo voy a generar tanto ingreso y voy a gastar tanto. Yo cuando dejé la presidencia en el 2013, nuestro PIB en relación a la deuda externa era del 11-12%. Hoy tenemos más de 40%. Quiere decir que hoy se paga mucha deuda. Y para pagar esa deuda vos tenés que cotizar en dólares. Entonces tengo que pagar $1.000.000, tengo que tener $1.000.000. Antes Itaipú te inyectaba mucha plata y esa plata servía para equiparar porque sea cual fuera el precio del dólar, Itaipú te daba nomás luego. Hoy Itaipú te da muy poco, casi nada. Entonces va a faltar dinero. ¿Cómo va a ser el Ministerio de Hacienda, de Economía, perdón, para poder equilibrar y cubrir el servicio de la deuda externa con un dólar tan alto? Bueno, el primer punto que planteas es un tema que yo creo que tenemos que discutir más asiduamente, incluso entre los sectores políticos, porque son cosas que hay que hablarlo y ir consensuando alguna política al respecto, ¿verdad? El pago de intereses, solamente el pago de intereses de la deuda, que en tu época, los economistas hablamos como proporción del PIB para no mencionar números grandes, digamos, ¿verdad? Pero 0,4, 0,5 puntos porcentuales del PIB era el pago de intereses de la deuda allá por el 2011, 2012, ¿verdad? ¿Y ahora? Hoy está en el 2% del PIB. Se multiplicó por 4 en proporción del PIB. El PIB también sí va creciendo, ¿verdad? Este año vamos a pagar $850 millones aproximadamente solamente en intereses, ¿verdad? Y eso ya es consecuencia de todo el proceso de endeudamiento que nosotros tuvimos de aquella época a esta parte, ¿verdad? Que hemos alcanzado, la deuda alcanzó alrededor del 40% del Producto Interno Bruto. De ese 11 que había en ese momento, 40 tenemos hoy. Y sigue siendo 4. Así es, ¿verdad? Se mantiene la relación. Ese es un tema que hay que discutirlo porque todo el mundo sabe y sabemos de que hay muchas carencias y muchas necesidades en el país, pero nuestro nivel de endeudamiento ha alcanzado topes que son ya peligrosos. Muy peligrosos, muy peligrosos. Si nosotros no controlamos el ritmo de endeudamiento en adelante y sigue creciendo a un ritmo muy fuerte, eso nos puede llevar o nos va a llevar con seguridad a una crisis a corto y mediano plazo, ¿verdad? Ese es un tema. El otro tema es cómo es que hace hoy el Ministerio de Economía y Finanzas con los dólares que necesita para pagar estos 850 millones, ¿no? Efectivamente, en aquella época también el fisco era superavitario en términos de flujos entre lo que pagaba por la deuda y lo que recibía de Itaipú. Hoy ya es deficitario, ¿no? Correcto. Lo que está haciendo hoy es de que una parte de los bonos que emite en el exterior para captar nueva deuda, esos dólares está utilizando para poder cubrir esa brecha que tiene hoy, digamos. Estamos comiendo nuestra cola, entonces. Y bueno, lo que pasa es que por eso digo, es preocupante lo que está diciendo. Hemos llegado a un punto en el que estamos emitiendo bonos para pagar el servicio de la deuda exterior. Así mismo, eso, ¿no? Entonces, es que llegamos a ese punto. Nosotros sabíamos que en algún momento íbamos a llegar. Eso explica por qué el Ministerio de Economía y Finanzas últimamente está queriendo está queriendo vender más bonos en guaraníes, emitir más guaraníes. Está intentando, lo ha logrado con cierta efectividad en estos últimos 2 años,
pero las noticias que tenemos del exterior es de que son montos acotados lo que podemos hacer porque como nuestro mercado interno es muy pequeño, la liquidez de esos papeles es muy baja. O sea, liquidez significa que si yo quiero vender, no tengo a nadie que me quiera comprar. Si yo quiero vender un bono de guaraníes de Paraguay hoy, estoy en Nueva York, ¿verdad? Y me doy la vuelta ahí por la Quinta Avenida, qué sé yo, y no encuentro nadie que me quiera comprar un bono. Claro. Bueno, no tiene liquidez. Si yo compro, ya me quedo con eso hasta que termine el vencimiento de la deuda. Claro, ¿verdad? totalmente. Entonces hay márgenes muy acotados para eso. Un esfuerzo muy bueno el que se hizo, de hecho exitoso por parte del, Pero ministro, del Ministerio de discúlpame que te Economía. interrumpa, pero lo Sí. que está diciendo es demasiado preocupante. Quiere decir que las emisiones de bonos que se están haciendo no son más para construir rutas, hospitales, sino es para pagar los intereses del servicio de la deuda externa que tenemos. Bueno, desde el punto de vista presupuestario, yo creo que hay diferencias, digamos, ¿verdad? El presupuesto es una cosa, el flujo de caja es otra cosa. El dinero es fungible, digamos, sí, ¿verdad? Pero finalmente, en lo concreto, eso es lo que está pasando, ¿verdad? Yo puedo prever en el presupuesto como recursos ordinarios que voy a usar para pagar estos intereses, ¿verdad? Pero en términos de dólares, yo necesito comprar esos dólares, ¿verdad? Lo que yo entiendo perfectamente, ministro, y trato de ponerme en el lugar, repito, el televidente, al final de cuentas nos debemos a ellos, a la audiencia, a la gente que todos los lunes nos sigue. Estamos emitiendo bonos para pagar intereses de nuestra deuda. Cuando que lo lógico y natural sería invertir esos bonos en bienes de capital, gasto de capital. Sí, o sea, presupuestariamente hablando, no estamos haciendo eso. Pero desde el punto de vista del uso de los dólares sí lo estamos haciendo. Porque nos falta dólares. Son capos para la terminología. No, lo que pasa es que hay un tema de responsabilidades legales aquí de por medio. Voy a cambiar la pregunta. Sí. El actual presidente Peña Palacios fue ministro de Hacienda, fue miembro del directorio del Banco Central. A él no le puede pasar desapercibido lo que está diciendo una persona con el conocimiento, con el mobiliario mental sólido como César Barreto. No le puede pasar desapercibido. Él tiene que mirar su ejecución presupuestaria y tiene que darse cuenta que los bonos que el Paraguay hoy está emitiendo básicamente es para pagar la deuda externa. Es que yo creo que él ve eso y sabe ¿Y qué está efectivamente. haciendo para remediar, doctor? Bueno, lo que tienen entre manos, o sea, creo que por ahí el ministro de Economía habría que preguntarle concretamente esto, pero lo que yo veo que están haciendo es que hay un proceso gradual de convergencia del déficit fiscal, que es finalmente el origen de la necesidad de emitir deuda, que tiene su plan es volver al tope de la ley de responsabilidad fiscal, creo que en el 2026, ¿verdad? Mientras tanto, los déficits están por encima de eso. Y él cumplió el año pasado el déficit que estaba previsto. Este año tiene previsto creo que 1,9% del PIB. Ya emitió los bonos relacionados para poder financiar eso. Y el año que viene tiene que bajar al 1,5%. Ese 1,5% de déficit fiscal es algo que nos permite poder estabilizar el nivel, el ratio de endeudamiento ese del 40% del PIB que estamos hablando. Pero tenemos que volver a ese nivel. Ahora, eso no implica, nosotros vamos a seguir emitiendo deuda igual, porque ese 1,5% de déficit que vamos a seguir teniendo va a implicar que vamos a seguir emitiendo deuda todos los años por ese monto. Ahora, llegamos a un punto, y tu expertise de expresidente y político avesado, digamos, ¿verdad? Yo les pido a ustedes que evalúen un poco esta realidad, porque los políticos tienen que entender esto. claro. ¿No? Y hay que ponerse de acuerdo en que es necesario que nuestro país vaya estabilizando nuevamente las finanzas Sí, públicas. lo preocupante, ministro, y no quiero darle un título catastrófico, es para la nueva administración que va a entrar en el 2028. El país Sí. que va a recibir va a estar muy mal herido. El que entra en el 2028 tiene muchas espadas de Damocles encima. Uno de ellos es la caja fiscal. Pero un campo minado, vaya donde vaya, le va a explotar. El otro es de que estos ingresos de Itaipú que le están ayudando al gobierno de Peña para hacer inversiones adicionales por el lado de Itaipú ya no van a existir. Esa amerita un programa aparte. Amerita Una un hora y programa. media el tema de Amerita un programa, sí. Esos recursos ya no va a tener el próximo gobierno. Claro.
Y va a ser un gobierno que va a tener que administrar pobreza dentro del Estado. Qué bárbaro. Panorama bastante complicado, casi tétrico, te diría, el que nos estás pintando, doctor César Barreto. Pero lo sabíamos. Lo sabía. Lo que pasa es que nosotros teníamos que corregir estas cuestiones de la caja fiscal ya hace tiempo. ¿Qué se hizo para corregir la caja fiscal? ¿Qué se hizo para corregir la estructura, la dimensión del aparato paquidérmico del funcionariado público que cada vez aumenta? No hemos achicado el Estado, doctor. No se hizo mucho. Se aprobó una ley de servicio civil a fines del año pasado que, desde mi punto de vista, es muy laxa. Yo hubiera esperado una ley más dura en ese sentido para corregir mínimamente las rigideces que hay dentro de la estructura salarial del funcionariado público. Pero estas cosas requieren comprensión de los actores políticos. Esto no es una cuestión técnica, es un error considerar que esto es una cuestión de los ministros de Economía. No. Esto es una cuestión de los políticos que tienen que entender. Y también de los ministros de Economía. Por supuesto. También. Los ministros de Economía tienen que asesorar correctamente, ¿verdad? Y de los responsables de la conducción económica. Por supuesto, que tienen que tener liderazgo suficiente para poder explicar con solvencia la situación en la cual están las finanzas públicas y la estructura del gasto público en el país. El ministro Fernández Valdovinos. Sí. ¿Tiene autonomía para tomar las decisiones dentro del ministerio o también está de alguna manera encorsetado? Porque el presidente infelizmente lo está. Pues yo creo que el ministro Fernández Valdovinos, después de Dionisio Borda, es el ministro con más autonomía para tomar decisiones dentro de la política económica del gobierno. Es un buen dato. Es una persona que conoce el tema y tiene la autoridad técnica y política dentro del gobierno para tomar esas decisiones. De hecho, es él el que está empujando con más fuerza todos estos cambios que hay. Ahora, los cambios, mi crítica es que él ha aceptado modificaciones muy fuertes a los proyectos de ley, que muchos de ellos los deja como que cambiamos 6 por media docena, ¿verdad? Yo hubiera preferido que se ponga más duro y en todo caso no avanzar en la reforma y no ceder tanto, especialmente en la ley del servicio civil. Estamos quedando cortos, doctor. Te vamos a necesitar otro día para hablar contigo. El tema de la caja fiscal es otro, ahí necesita mucho. Ni siquiera hablamos de eso. Me permití unos consejos porque estamos 9 minutos atrasados y regresamos enseguida. Mucho gusto. Regresamos a la vuelta de estos consejos comerciales. Vamos de vuelta con el ministro César Barreto. Ya no se comprometió en privado y en público también de que vamos a tener una parte 2 porque muchos temas quedaron sin poder desarrollar. Doctor, como conocedor, porque estuviste al otro lado del mostrador y sabes, lo que más te preocupa por lo que escuché es la caja fiscal y seguramente el no achicamiento del Estado. ¿Cuáles son las medidas que se tendrían que tomar para evitar un colapso, por ejemplo, con la caja fiscal que va a afectar a miles de personas en el país? Bueno, yo creo que la caja fiscal lastimosamente ya está colapsada, porque ya hace tiempo había que haber tomado decisiones para reestructurar esa caja, especialmente las reglas del juego, que son muy beneficiosas en algunos segmentos, ¿verdad? Y al no hacerlo hace que hoy tenga un déficit enorme que encima crece todos los años a un ritmo muy acelerado. Y ese déficit se está pagando con recursos tributarios. Nosotros estamos pagando. Nosotros estamos pagando. Están restando recursos que podrían ir a proveer los medicamentos que hacen falta en el Ministerio de Salud. Doctor, brevemente. Sí. ¿Sigue siendo siempre la caja de los docentes, de los policías, de los militares la más afectada? Sí, la de los docentes es la que crece rapidísimo porque es la población más grande y que, como tiene reglas tan laxas, que un maestro se puede jubilar a los 45, 46 años, entonces se están jubilando masivamente en estos años, ¿verdad? Entonces crece muy rápidamente el gasto en jubilaciones de ese segmento en particular. Hay que cambiar los parámetros de esa caja lo antes posible. Ya no vas a resolver el caos que ya hay hoy. Porque ya está, pero lo que viene de aquí en adelante... Claro, vas a tener que... Para poder cumplirlo con lo que ya están,
para poder cumplir tenés que cambiar ese es un gesto patriótico, doctor. Exactamente. Hay que hacer eso. Hay que hacer, y si no se hace, año a año que pasa, el costo de eso va a ser mucho más alto. Totalmente. Y las personas impactadas van a ser mucho más grandes. Doctor, 2 minutos. ¿Y cuáles son las medidas que, por ejemplo, crees que todavía estamos a tiempo de tomar para achicar el Estado y reducir los gastos del gobierno? Bueno, yo, en la parte del gasto, no es tan sencillo ahí, ¿verdad? Porque yo si se lograra eliminar nomás todas estas recategorizaciones que se hacen con criterios políticos, las contrataciones que se hagan con criterios políticos, o sea, si solamente eso se eliminara y entráramos a una regla predecible para los funcionarios, para su carrera, y que ingresen por concurso, todos los funcionarios estaría feliz, porque tal vez hoy vas a tener todavía la carga, pero en 5 o 10 años va a cambiar sustancialmente la estructura del funcionariado mismo. Vas a tener gente más competente en todos lados y el gasto salarial va a estar alineado a la productividad básica que tendría que tener un funcionario público. Sin hacer cosas desastrosas, estoy hablando. Que entre la gente que tiene que entrar. Que gane lo que merezca. Y que gane lo que merezca dentro de reglas que sean predecibles. Sí, no, es impresentable. Son chicos de 20 años todavía secundarios que ganan 20 millones de guaraníes. Eso es una vergüenza. Una vergüenza. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Doctor César Barreto, un gusto compartir contigo. Gracias por estos minutos y te vamos a avisar después para hacer la parte 2 y volver a tocar estos temas que le interesa a la gente, la caja fiscal sobre todo, que no pudimos tocar por una cuestión de tiempo, lo que amerita la importancia del tema. Gracias, doctor, muy amable. Con mucho gusto, muchas gracias a vos. Estuvimos con el doctor César Barreto. A la vuelta vamos a hablar con Andrés Colmán Gutiérrez, qué ocurría en 1999 en el Marzo paraguayo. 23 de marzo, muerte del doctor Argaña, comienza el proceso del juicio político, manifestación en la plaza, renuncia del presidente Cubas Grau y asunción del nuevo gobierno de Luis Ángel González Maqui. Consejo comercial y regresamos luego con Andrés Colmán Gutiérrez. Bueno, de vuelta aquí en Diálogo Franco, en esta segunda parte vamos a hacer una rememoración de lo que ocurría en el famoso Marzo paraguayo de 1999. Andrés Colmán Gutiérrez, ¿cómo estás, Andrés? Muy bien, Federico, un gusto estar en tu programa y un saludo a la audiencia. Jubilado, estás trabajando en Natirá, me dijiste. Jubilado de última hora, pero no jubilado del periodismo ni de la literatura. No, pero sos joven todavía. Estamos con varios proyectos en Cordillera. Excelente, me contaste que estás trabajando en la gobernación y Colaboramos con el municipio de Natirá, con la gobernación de Cordillera, con todos los amigos que sin fijarnos en colores ni en partidos. Leí 2 libros tuyos, uno sobre el tema del EPP, muy bien desarrollado con los datos precisos, y el otro justamente el que guarda relación para una colección del lector, la muerte del Marzo paraguayo justamente, sí, que es el tema que nos convoca. Sin más preámbulo, entramos. 23 de marzo a las 8:30 de la mañana. ¿Dónde estabas? ¿Cómo te enteraste del fallecimiento del doctor Argaña? Estaba en el diario Última Hora, justamente. Creo que acababa de llegar y estábamos cuando nos llega el aviso, lo sintonizamos por radio y empezamos cuando ocurre un gran acontecimiento, casi todos los periodistas se ocupan de eso, ¿verdad? Entonces yo empecé a integrar el equipo principal de cobertura, después de investigación. Y bueno, ahí ya no paramos hasta el desenlace de... Luis María del Corazón de Jesús, Dionisio Argaña Ferraro. Pucúlajera. Pucúlajera. Sí. Yo creo que fue el último... ¿Por qué murió él? Y murió por una conspiración política del proyecto del oviedismo. O sea, Oviedo creo que fue, así como Argaña fue el último gran caudillo del Partido Colorado, a la vieja usanza, creo que Oviedo fue el último también militar que se moría por ser presidente, ¿verdad? Y dentro de ese proyecto ellos ya venían enfrentados en distintos momentos, ¿verdad? Sobre todo cuando en la interna
cuando todavía Rodríguez era presidente y se llega a la interna, ¿te acordás que Argaña gana las elecciones, pero Oviedo y Galaverna y otra gente paran el conteo Claro. y después modifican los resultados? Eso fue diciembre del 93. Sí, en el 93, ¿verdad? Y bueno, ahí ya empieza una rivalidad Argaña-Oviedo. Argaña, me acuerdo en abril del 96, cuando Oviedo, que era socio de Guasmosi, socio político y socio comercial, hay una pelea por la construcción del segundo puente sobre el río Paraná. Y bueno, ahí hay una ruptura, ¿verdad? Y Oviedo, ¿Cuándo ocurre esa ruptura? abril del 96. En abril fue. Sí, el intento de golpe de Estado, también polémico de Oviedo, cuando él lo pasa a retiro, le da como premio al Ministerio de Defensa. Pero ahí ya hay una concentración de jóvenes en la plaza. Eso fue el intento de sedición del general Oviedo con respecto a la presidencia de Guasmosi, que pidió el Ministerio de Defensa. Y eso ya fue por el tema del puente. Del puente. Yo me acuerdo que el encuentro de Argaña en la plaza, donde estaban los jóvenes políticos, sociales reunidos, fue casi el preámbulo del marzo paraguayo. 3 días estuvieron los jóvenes en la plaza. Sí, se pintaron con la bandera, los famosos cara pintada. Perfecto. Y le encontramos a varios periodistas y le preguntamos, ¿qué opina, doctor, de este conflicto? Esto es una pelea de gáster, dijo Argaña, por Guasmosi y Oviedo. Esto es una pelea de gáster. Déjenle nomás que se peleen ellos. Pero ahí ya había, digamos, un enfrentamiento interno. Y ahí es donde Oviedo va a, digamos, a la política, hace un acto allá en el famoso linódromo. Sí, recuerdo. Y habla en Macá, habla en alemán, ¿verdad? Sí. Pero ahí inicia su campaña para la presidencia, su campaña política. Claro. Primero con el UNACE dentro del Partido Colorado y después lo desprende con un Nacional partido. de Colorado Éticos. Bueno, y eso fue creciendo. O sea, para sorpresa de mucha gente, Oviedo cosechó una cantidad de votos y probablemente iba a ser el presidente más votado. Y ahí Guasmosi, para pararlo, lo que tenía que haber hecho en abril del 96, varios años después, hace el Tribunal Extraordinario, lo juzga por el intento de golpe de Estado y lo mete en la cárcel. ¿Acordate? Y bueno, ahí empieza, él era ya el candidato del Partido Colorado. Claro, se reconstruye la fórmula y queda Cubas Argaña. Lo inhabilitan, sube Cubas como candidato y Argaña, que era su adversario principal, se queda como segundo, ¿verdad? Claro. O sea, bueno, siempre Por una cuestión del más votado, él asume la vicepresidencia. En Paraguay siempre los presidentes y los vicepresidentes siempre chocaban, ¿verdad? Pero bueno, así fue. Y cuando Cuba gana con un alto número de votos, 54%. Lo primero que hace es liberarle a Oviedo. Sí. La Corte dice que no, y ahí se declara como en sedición ante el Poder Judicial. Y ahí empieza un periodo de violencia creciente, donde le tiran un cascotazo a Monseñor Rolón, ahí ponen bomba en la casa de Sapena Brugada, que era ministro de la Corte. A Guasmosi también le ponen una bombita cerca de su casa, y se genera una creciente violencia, que salen los jóvenes por la democracia a marchar. Y todo eso va generando una crispación grande. Ya había un pedido de juicio político a Cuba por haberle liberado a Oviedo, pero los votos no tenían los votos suficientes. Había votos en duda, como los de Enrique Riera y otra gente. Hasta que ocurre el 23 de marzo... ¿Quién le mata al doctor Argaña? Sotoboche se dice que el oviedismo es el que decreta, ¿verdad? O sea, eso es como un secreto a voces. De hecho, Mina Felizangi lo primero que dice en la radio cuando se entera de la noticia es: esto es obra de Oviedo y secundado por Cuba, ¿verdad? Pero eso está auditable, está demostrado. No. Oviedo siempre fue un maestro en manejar la justicia. Logró, después de haber estado... de haber huido, de haber estado prófugo, le agarraron vestido de mujer en Foz de Iguazú, le trajeron a la cárcel, pero él logró desvincularse del caso Argaña y del caso de la masacre, que era Porque otro incluso juicio. se le habían responsabilizado a Coco Villar y a otra persona inocente que no tenían absolutamente nada. El problema es que también los argañistas, cuando lograron el triunfo después del marzo paraguayo y lograr que González Maqui sea el presidente, embarraron la cancha inventando testigos falsos como Gumersindo Aguilar, Coco Villar,
y otra gente que no era para nada creíble. Y el diario ABC, con su colillo, se embanderó con el oviedismo, empezó a toda una narrativa que después se demostró que no era real, pero bueno, caló hondo de que Argaña ya había muerto la noche antes en la casa de su amante y que lo trajeron ya muerto, etcétera. Vamos a tocar el tema del doctor Argaña para tratar de focalizar, porque yo estoy seguro que la gente en su casa estará muy prendido de esto. Ese comentario, ese trascendido de que el doctor Argaña habría muerto un día antes en la casa de fulana, de sultana, ¿vos estás en condiciones de afirmar que eso es falso? Es falso. Y te doy 2 o 3 elementos, ¿verdad? Una amiga mía, Graciela Esténico, la esposa del hace poco fallecido escritor Robin Wood, vivía enfrente. Y ella nos cuenta que esa mañana lo vio a Argaña salir y lo saludó, ¿verdad?, de la distancia, y lo vio subir al auto. Estaba vivo, caminando, ¿verdad? En la casa del doctor Argaña. El doctor Argaña sale de su casa, sube a su vehículo para venir a la vicepresidencia. O sea, con eso está desmitificado, desmentido. Ella lo vio y yo le creo, ¿verdad? Porque o sea, ahí ya el argumento es falso. Ella se ofreció a declarar y nunca le llamaron, ¿verdad? Ya había como una maniobra judicial para no investigar a fondo. Hay una grabación de Argaña durante el trayecto, le llama a su hijo Jesús Argaña, que estaba con problemas de salud, no le atiende, entonces le deja una grabación. O sea, esa grabación yo la escuché y después me dicen que se perdió, ¿verdad? Pero yo la escuché porque... o sea, hay un mensaje de hay un mensaje grabado esa mañana, registrado oficialmente de que... Esos dos elementos ya son... Sí. Pero hay más. Icho habló con él por teléfono, ¿verdad? Podés decir, bueno, habló con él esa mañana. Habló con él por teléfono mientras venía en la camioneta, porque él lo que hacía era, en ese trayecto a la vicepresidencia, iba despachando cosas personales, oficiales, etcétera. Entonces hay por lo menos 3, 4 evidencias de que estaba vivo esa mañana, que la gente lo vio. Entonces... ¿Vos sabés que, disculpame que te interrumpa, hablé hace poco con el escribano Juan José Benítez Rickman, y me dijo que él fue uno de los primeros que llegó incluso antes que Planás. ¿Vos tenés alguna información de eso? No recuerdo haberlo visto en escena, pero sí, había mucha gente que llegó y bueno, lo que sí recuerdo es que un camarógrafo de Canal 9 vivía a 3 casas de ahí del lugar donde ocurre, y cuando retrocede el auto casi se queda frente a su casa, y él estaba con una de esas cámaras enormes de la televisión, sí, sí. Y él se enciende y sale, y las primeras escenas donde vemos... La única escena son de Canal 9. Son de él, bueno, de ahora, camarógrafo. Muere Argaña, viene en la ambulancia, la primera ambulancia le traslada... Al sanatorio americano. No. Ah. No. La primera ambulancia le traslada al chofer que falleció. Ah, sí. La segunda ambulancia le traslada... El chofer no falleció, el custodio el que fallece. El chofer el que sobrevive. El chofer que sobrevive. El custodio, correcto, tenés razón. Al que estaba sentado a la derecha, sí, le trasladan. Segundo le traslada al chofer, que era funcionario de la vicepresidencia. Exacto. Tenemos la foto ahí, ¿verdad? Vos tenés la imagen de él. Sí. Poneme un poco, Cristian, por favor, esas imágenes del chofer del doctor Argaña. Y la tercera ambulancia es la que le trasladan al doctor Luis María Argaña. Al sanatorio americano. ¿Y por qué no al italiano que queda más cerca? ¿Por qué no al francés que estaba más cerca? ¿Cuál es tu lectura de eso? No sé, supongo que la decisión que tomaron en ese momento, a lo mejor tenían algún contacto con algún médico, no sé. Lo que sí sé es que el doctor... Yo estoy de acuerdo si vos me decís para el local. No querían el italiano, no querían el francés, ahora se llama Santa Julia, prefirió en el americano. Yo entiendo eso. Pero ¿quién tomó la decisión de que el vicepresidente, porque se trata de un magnicidio, no haya sido trasladado en la primera ambulancia? Estaban ya ahí Icho Planás y otros referentes del argañismo, y creo que ellos son los que toman la decisión. Icho Planás. Sí. Bueno, en la autopsia que se le hace, yo tuve la ocasión de leer y aparentemente había sangre fresca. Muchísima sangre. O sea, el doctor José Bellasay, que es un forense conocido, muy prestigioso. ¿Él hizo la anatomía patológica? Él con un equipo hace la autopsia y, o sea, vos ves ahí la filmación, porque eso quedó grabado en video, la cantidad de sangre que
Y el otro elemento es que si es que murió la noche antes, tenía que estar ya duro el cuerpo, ¿verdad? Bueno, pero ya nosotros descartamos por todo lo que dijiste. Habló con el hijo, habló con Icho, le vio una vecina, o sea, está descartado esa posibilidad. Vamos a concentrarnos ya Sí. en el doctor Argaña. Ahí tenemos las imágenes que demuestran que él fue trasladado, se fue al Americano, al final ahí se confirmó. Por lo que dicen, él ya murió en la camioneta, porque Constantino Rodas es el que viene cuando el auto retrocede y se incrusta por una vereda, viene con una pistola y ahí lo ultima, ¿verdad? Y él estaba ya como echado sobre el asiento. Entonces recibe balazos en la espalda, en el cuello, en el brazo. Y esa versión del doctor Moyoli, de que desde el punto de vista de balística él considera que la bala tiene un trayecto de abajo hacia arriba. Eso me parece mucho la famosa... ¿Por qué te reís? Recuerdo la película JFK, de la bala loca que se paseó 20 veces para... O sea, son ya elucubraciones... Yo creo que el informe... ¿A vos te parece poco creíble eso? El informe médico es contundente, ¿verdad? Y entonces fue el ultimado desde afuera hacia adentro. Sí, él, como te digo, él ya recibió algunos balazos porque hubo un intercambio, rociaron la camioneta, ¿verdad? Con escopeta, con Pero pistola. la guardia del vicepresidente Regaña reaccionó, respondió, no respondió. No respondió. El primero que muere es justamente el guardaespaldas. guardia y el chofer queda todo herido, ¿verdad? Pero el chofer reacciona y retrocede la camioneta en reversa y se le dobla y se queda así como estamos viendo ahí, ¿verdad? Hay elementos, o sea, de la descripción de los balazos es clarísima, ¿verdad? O sea, viene Constantino y lo remata allí. El otro estaba ya... ¿Constantino Roda es civil o militar? Creo que son todos civiles. Civiles. Sí, los que aparecen después es Pablo Vera Esteche, Luis Rojas y Constantino Rodas. Y Fidencio Vega, que estaba prófugo. Uno de ellos hace de campana y los tres son los que detienen el auto vestido para ir. ¿Y el mayor Servín qué rol jugaba? Mayor Servín aparece en el cruce de llamadas enseguida cuando se produce, un poco antes habla creo y cuando termina también se comunican como avisando ya se hizo el trabajo, ¿verdad? Y eso es lo que lo condenó a 25 años creo que le dieron. Muy bien. Y aparece también el nombre que estaba prófugo en ese momento, pero luego... Boroñeski tuvo participación ahí. ¿Quién? Boroñeski. No, creo que no. Él no tuvo participación. Creo que no. Él sí era del entorno de Oviedo, Pero de fue la acusado un tiempo caballería. también, ¿verdad? Sí. Estaban todos en el entorno, ¿verdad? Pero no tuvo participación. Por lo menos no aparece en el cruce de llamadas. ¿Me permití unos pequeños consejos comerciales? Perfecto. Vamos a unos consejos comerciales, vendemos y regresamos inmediatamente con más Diálogo Franco. Bueno, estamos de vuelta con Andrés Colmán Gutiérrez. Ya el 23 de marzo fallece el doctor Argaña. Ese mismo día hay un tole-tole con la justicia electoral porque Moyoli creo que convoca elecciones. 30 minutos del asesinato sale el llamado a elecciones de vicepresidente. ¿Qué te parece esa decisión? Evidentemente había un plan. O sea, yo creo que el plan No era... estaba firmado por los otros miembros, estaba firmado por uno solo. Sí, pero yo creo que era ya una jugada política mediática, evidentemente, ¿verdad? Yo creo que ellos esperaban convocar a elecciones de vicepresidente, se presentaría Lino Oviedo como candidato, ganaría en esa coyuntura y Cubas Grau renunciaría y entonces... esa era la jugada. Yo creo que ese era el plan, ¿verdad? Ok, sí, es probable. Pero no contaban, creo, con la reacción de la gente. Acordate que ahí mismo decretan el estado de sitio, cierran todas las fronteras, o sea, hay como una jugada represiva tipo estronista, y creo que creían que la gente se iba a asustar y se iba a quedar en sus casas. Pero ahí mismo del sanatorio empiezan a marchar los jóvenes, creo que empiezan 15, 16 personas, nomás empiezan a marchar al palacio. Y en la medida en que iban caminando, la gente se iba sumando, ¿verdad? Y cuando llegan
En una hora llegan ahí a la esquina del palacio, ya había como 100, 200 personas, sí. y después ya se armó una manifestación. Ahí grande. comenzó también dentro del Congreso las maniobras para ver si se tenían los votos políticos, los votos necesarios para el juicio político. Claro. Y hubieron algunos votos, diríamos, dudosos. Enrique Riera era uno de los votos en duda, creo que él lo ha contado, lo recuerda, ¿verdad? Pero Papalardo, Papalardo sí, abiertamente, y él lo encierran en el baño. se lo ¿verdad? detuvo, O sea, ¿eh? Sí, estaba a y favor de- esto, ¿cómo se llaman los liberales? Los liberales de Alto Paraná, El eso que sombrerito. sí, lo que se vestían como Sombrerito. gente del siglo pasado, sí, Sí. ellos también estaban. Y bueno, pero lo que vuelca es, primero todo lo que hubo en la plaza, la manifestación de varios días, los disparos, pero esa noche del viernes 26 es donde se produce, 6 de ellos mueren por los francotiradores. Sí. Y ahí es donde creo que ya nadie podía defender lo indefendible, ¿verdad? Tenemos que recordar ahí a ellos, a Armando Espinosa, Manfred Stark, Víctor Hugo Mola, Henry Díaz, Cristóbal Espínola, José Miguel Zarza, Tomás Rojas. Fueron próceres, Son los llamados mártires de la plaza. mártires de la plaza. Sí, ¿verdad? son 7 personas los que mueren en esos días, ¿verdad? El primero que cae es Cristóbal Espínola, que era de la Federación Nacional Campesina. Acordate que la marcha campesina Claro. justo ese día, y los campesinos deciden quedarse a cambio de que se condonen las deudas, ¿verdad? O sea, fue una negociación Y estuvo política. Silvio Ferreira, recuerdan eso. Sí, Silvio Ferreira era el ministro, él era el parlamentario y que después fue ministro y, bueno, después acabó preso, ¿verdad? Pero, Sí, sí. hubo una negociación muy fuerte política, y ahí es donde dicen que mientras los jóvenes estaban muriendo y defendiendo, ya se estaban repartiendo los cargos del futuro gobierno, ¿verdad? Que es un poco también uno de los cuestionamientos ¿Y fuertes. eso fue así? Yo creo que sí, evidentemente todos apostaban en que González Maquí iba a ser el presidente, le correspondía por ser presidente del Congreso. Lo que se esperaba era que se llame a elecciones, pero creo que hubo un parecer de la Corte de que para evitar más conflictos... Una certeza constitucional una se le pidió a certeza la Corte. constitucional. Sí se llama después a la Pero elección antes- a vicepresidente, ¿verdad? Sí, sí. Y Pero antes de entrar a eso, ¿verdad? Se obtienen los votos apretados. Recuerdo en la Cámara de Diputados, Anqui Bobsia fue uno de los voceros. Blas Llano, Marcelo Duarte eran los jueces, los fiscales acusadores. En fin, se lleva a la Cámara de Senadores, se obtienen los votos. Y antes de que se produzca el dictamen de la Cámara de Senadores, creo que fue un domingo también, domingo. el presidente Raúl Cubas Grau decide Renunciar y irse al exilio. Pero Ahí- antes que se pronuncie la Cámara de Senadores. Claro, pero ya estaba por descontado de que lo iban a destituir, ¿verdad? El impeachment, ¿verdad? El juicio político. Ya estaba clarísimo el La desenlace. entrega va a dar Rashid la nota de renuncia. Sí, y creo que interviene mucho ahí la embajadora norteamericana, Maura Harty, Maura que es Harty. la que presiona, ¿verdad? Esto hay que solucionarlo de una manera negociada. Y ahí es donde... Me acuerdo que el anuncio lo hace Bader, incluso creo que en la embajada americana o... No, fue, Lo hace- tengo entendido, que si mal no recuerdo, fue en Burú Villaroa. En Bruselas, sí. Ahí Pero hubo una estaba reunión el en la presidente embajada. Cubas y Hubo una reunión en la embajada donde dan más o menos ya preanuncian, ¿verdad? Y ahí es donde, bueno, Cuba va al exilio y lo libera porque él lo había metido de nuevo con la presión del marzo paraguayo a Oviedo en el escolta presidencial, lo metió preso ahí, ¿verdad? Y lo libera y él va en una avioneta de acá desde Villa Ayes a la Argentina. Creo que el hermano de Emilio Camacho es el que lo lleva como piloto. Y lo refugia prácticamente Carlos Menem. sí, lo Sí, lleva se va a Ushuaia. a Ushuaia, sí. Tenía Ahora, un ratito porque yo no me voy tan rápido como demasiadas cosas. Sí. ¿Por qué murieron estos jóvenes? ¿Era necesario el fallecimiento de tantos jóvenes cuando que realmente ya estaba todo cercado? Incluso el ministro del Interior lo nombra a su hermano, al capitán de navío Cubas Grau. Sí, Carlos Cuba. Carlos Cubas.
se produce ya una situación de desorden, se tenían los votos en la Cámara de Senadores. ¿Por qué era necesario llegar a esto, lo del viernes 26 de marzo? Yo creo que ninguna muerte es necesaria, ¿verdad? O sea, todo conflicto tendría que solucionarse negociado, pacíficamente. Bueno, pero alguien se tuvo que haber Pero opuesto, lo Andrés. que ocurrió en el ¿Quién marzo se para- opuso? ¿Quién lo que le ocurrió en mantuvo? en el marzo paraguayo y a todos nos sorprendió es la determinación de un grupo de jóvenes, principalmente más los campesinos. Los campesinos vinieron y se quedaron hasta el final, de no permitir que los oviedistas tomen la plaza. El tema era que quienes estaban en la plaza garantizaban que se haga el juicio político. Lo que pasa es que en la plaza estaban los campesinos. Primero estaban los campesinos, pero esa noche ya los jóvenes huyendo de la represión, la primera represión se produce el 23 a la noche, intentan entrar a la plaza, los campesinos uniendo todos sus garrotes no le permiten la entrada y ven que la represión fue fuertísima. Entonces ahí viene como una orden de la dirigencia campesina y se permite que entren en la plaza. Y después ya empiezan a conversar y finalmente dice, bueno, obrero pitata, pero pe conseguiste obrero la condonación de la deuda. Ese fue el negociado grande, ¿verdad? Y si eso no hubiera ocurrido, no iba a tener la fuerza que tuvo, porque eran creo que 3.000 campesinos fácilmente y que están preparados para aguantar a la policía, para aguantar a... Y bueno, ahí hubo una convivencia de 4 días por lo menos en que fueron compartiendo técnicas, ¿verdad? Y había un grupo radical social, de izquierda, por decirlo así, que son los que determinan, de acá no nos mueve nadie. Y realmente no les movió nadie, porque hubo un primer intento de los tanques de guerra que vinieron tratando de entrar en la plaza y hubo un cordón humano que les atacó. Hubo otro momento en que con caballo la montada avanza. No, el que atajó la presencia de los Urutú fueron los camiones en de la otro municipalidad momento- de Asunción que puso Martín Burt. Sí. En otro momento Martín Burt fue el que puso eso, recuerdo bien, José Luis Salomón era director de obra, Martín estaba de viaje y se tomó la decisión, creo que ordenó, Martín llegó justo el día viernes y Incluso- los camiones de la municipalidad prácticamente cerraron para que no ingrese Sí, ningún los camiones, Urutú. ese fue Martín Urutú Burke. y Cascabel. Sí. Es un lindo gesto que tuvo Martín Pero- Burke. sí, fantástico. Entre los jóvenes estaban fundamentalmente por el Partido Liberal Humberto Blasco, Sí. estaba por la... Adrián Castillo por Adrián la... Castillo de Colorado. Sí, estaba Enrique Sánchez por la... Enrique Sánchez por PRF. Eran los tres. Estaba Camacho, el joven Camacho, estaba la... Fernando. Sí, y estaba Joaquina Romero, la nieta de Romero Pereira, sí, la hija de Carlín. La hija de Carlín. Ellos fueron prácticamente los cerebros políticos, ¿verdad?, del grupo, pero también había otro grupo más de social, estaba la gente de Trinidad, pero había un grupo así como más radical que de acá no nos vamos a ver nadie. Aunque... Dos intendentes, era Bernardo Sosa de Capiatá y yo por Fernando de la Mora. ¿O estaba por prender? Éramos los que tratamos de poner los vehículos para que la gente venga a la plaza. Pero yo reivindico más la presencia y la resistencia en la plaza a los jóvenes que a los propios campesinos. Pero ahí había de todo, había monjas. Pero mucho más estudiantes. Sí, no, obvio. Eran Ellos más eran jóvenes. la avanzada, ellos eran los que ponían las barricadas, porque quemaban autos, hacían barricadas de juego. Y mira que esa noche, el 26, empezaron a disparar los francotiradores. ¿Cómo se llama este señor que... Walter Gamarra es de Le los... hizo una nota hoy, no sé si viste. Sí, 39 procesados hubo y solo un condenado, que es Walter Gamarra, que le dieron 25 años. Y porque se le vio que estaba disparando. Un equipo de la televisión colombiana que vinieron muchísimos periodistas del exterior a cubrir y ellos vinieron a enviar su material. La imagen es de Colombia. No, eran periodistas que vinieron acá para cubrir, fueron a Canal 13, enviaron su material y en un taxi se bajaron. Y cuando venían bajando nuevamente ahí de Supercentro más o menos hacia abajo, ven que un tipo está disparando y ahí se agazapan y empiezan a filmarle. Y eso fue, creo que... A la vuelta de estos consejos comerciales, ¿qué rol jugaron acá los francotiradores que estaban arriba? Ellos realmente fueron responsables de la muerte. ¿Cómo se puede explicar la muerte de 7 jóvenes? ¿Eran tiros desde cerca? ¿Eran tiros de altura? A la vuelta de estos consejos comerciales con Andrés Colmán Gutiérrez, ya en la parte final. Bueno, interesantísimo. Siempre digo que lo que ocurre en el corte alguna vez se tiene que pasar.
para que la gente también vea. Andrés Colomán, esta parte final, esta muerte de los jóvenes, los 7 que fallecieron, Espinosa, Víctor Hugo, Díaz, Manfred Stark, todos los que fallecieron, porque me voy a acordar, me faltan 2 nombres luego ya. Estos que fallecieron, Espínola, estos que fallecieron, de alguna manera tiene sesgo de verosimilitud de que se le mató desde arriba, o fueron tiros así a quemarropa a corta distancia. Está comprobado por ahora que estábamos en la plaza. Yo estaba en el balcón del Congreso. Del Cabildo, y Claro. de ahí veíamos los disparos que venían desde Zodiac. desde el Zodiac. Había un piso y inclusive había unos sistemas de luces medio raras que prendían y apagaban, prendían y apagaban. Entonces eran francotiradores. Eran francotiradores. Y bueno, después ¿Eso estaba la se le gente. identificó, Andrés? ¿A quién se identificó? Pues solamente a Walter Gamarra. Bueno, pero Lo que él fue el está- que estuvo más lejos. Lo que está grabado, y eso lo recuerdan, es cuando el jefe de policía, Niño Trinidad Ruiz Díaz, cuando vienen los fiscales para intervenir el Zodiac, Niño agarra la radio y eso sale, Canal 9 lo hace, lo pone al aire, Estela Rubinelli, diciéndole, un niño pastor o hipotape se va baby porque ¿qué te tiene la fiscal cuera? O sea, la policía estaba complicada con los francotiradores que estaban arriba. Y esa voz, esa grabación pasó Canal 9. Tiene al aire. Canal 9. Sí, Estela Rufinelli Estela pasó Rufinelli. porque captaron de una radio, creo que era la radio interna de la policía. Entonces ahí había demasiados datos. Ya, yo no me acordaba de ese dato, Sí. qué bueno. Hay demasiados datos de que el oviedismo usaron el correo, local del correo para... Sí. Primero era distribuir bombas petardos, pero los petardos cargaban con balitas y tiraban directamente al cuerpo, a los manifestantes de la plaza. Hay, según el Centro de Documentación y Estudio, que sacó un libro con planillas y tipo Excel, hubo casi 700 heridos en la plaza en esos días, ¿verdad? O sea, murieron 7, pero podían haber muerto muchos más, Claro, ¿verdad? seguro, O sea, seguro. porque realmente hubo heridos graves, hubo gente que quedó inválida, etcétera. Estaba planificado, evidentemente, ir subiendo digamos, agresividad. la violencia, ¿verdad? Y finalmente ya eran armas de juego. Cristóbal Espínola cae en realidad no ese viernes 26, sino el 24, él ya cae herido. Y lo llevan al hospital, el de la Federación Nacional Campesina. Ah, fue un... Lo llevan al Hospital fue- Nacional. fue el jueves, entonces. Sí, él queda, creo que una semana aguantó y después murió en el Hospital Nacional. Pero él encuentra que fue 22I. O sea, Entonces calibre fue el 22. 25, porque el martes El 23 muere Argaña. el 24. Miércoles 24. A la noche siguiente de... Miércoles 24. El miércoles 24 cae... Porque toda esta masacre fue el viernes sí. 26. La mayoría fueron, pero ya Espínola cae el 24. Sí. Y entonces se da una suma de cosas y incluso ese domingo se habló de que venía un grupo Sí, sí. de gente armada. ¿Te acuerdas que el arzobispo, Decían que venía de Fernando de la el Mora. arzobispo sale a decirle a todo el mundo que entre porque había datos? Bueno, después ya desarmaron. Incluso parece. querían trasladar a otro local y hacer la sesión. Pero el obedismo tenía grupos de choque, digamos, armados con armas de fuego. Y cuando Walter Gamarra da una entrevista a Patricia, nuestra compañera de Última Hora, hace 5 años por ahí, él cuenta eso. Yo estaba fanatizado, a mí me habían lavado el cerebro, dice. O sea, yo creía que estaba defendiendo un programa político y me estaban usando. O sea, ese era un poco el nivel de... Hoy le hizo una entrevista desde su celda a este señor, A Walter. sí. a Walter Gamarra. Hablaste, para terminar, y si podemos cerrar con esta idea, Andrés, de que ya se estaba de alguna manera pergeñando la conformación del nuevo gabinete. ¿Cuál es la información que manejas? Que sí, que había reuniones y evidentemente la clase política, y eso yo creo que hay que entenderlo bien. El marzo paraguayo mucha gente dice no valió la pena, la gente murió, o sea, fue una gesta ciudadana donde creo que el pueblo respondió ante lo que se creía que era un proyecto político totalitario, que era el de Lino Oviedo en ese momento. Creo que después el obedismo cambió también, ¿verdad? Y se quería parar eso. Pero la clase política
tuvieron la oportunidad de oro de hacer un gobierno de unidad nacional del Partido Colorado, sector arcañista obviamente, el PLRA, el Encuentro Nacional y creo que otros partidos. O sea, era el gobierno más legitimado probablemente y tenían la oportunidad de hacer un buen gobierno. Pero empezaron a meter la mano en la lata, por decirlo así, y además, o sea, varias prácticas condenables. Walter Bauer entró a torturar gente, ¿verdad? Supuestamente ahora está condenado después de tantas chicanas, ¿verdad? Pero creo que la clase política perdió la oportunidad y la gente hasta hoy siente que traicionaron el marzo paraguayo. Y creo que mucha gente no quiere salir a la calle todavía por ese desencanto, ¿verdad? Va a costar tiempo recuperar eso. Sí. Sí, yo tengo la misma percepción. Yo creo que hubo un desencanto muy grande de la ciudadanía, porque se malogró una oportunidad, si se quiere, inédita. Había un gran consenso, un gran acuerdo de parte de la ciudadanía. Incluso el nombre fue lindo, Gobierno de Unidad Nacional. Nunca antes en la historia hubo así algo tan... Bueno, algo que nos haya preguntado y que quiera compartir, algún dato secreto que tengas guardado ahí en tu agenda. No, yo creo que, bueno... lo que quedó interesante es que el marzo quedó como un jaque para los gobiernos y para los políticos. Cada vez que llega marzo la gente tiene miedo, ¿verdad? Y bueno, el segundo marzo paraguayo costó la vida de Rodrigo Quintana, otro crimen que hasta ahora no se resuelve, no se soluciona. Creo que la justicia tiene deudas pendientes con el caso Argaña, con el marzo paraguayo, con el caso Rodrigo Quintana. Correcto. Y ahora, bueno... Por lo menos este último marzo paraguayo de 2025 salió bien. O sea, hubo hermosas manifestaciones que creo que... Bueno, pero hay que tener en cuenta que todos los marzos de hace 30 años aproximadamente los campesinos vienen nomás luego marchando, ¿verdad? Pero la clase... No siempre coincide con una manifestación, con una eclosión social política, ¿verdad? Pero siempre ellos marchan en marzo. Eso es casi tan típico como... el rocío de la mañana, ¿verdad? Andrés, gracias por estos minutos para con Diálogo Franco. Muy amable. Gracias por la invitación. Saludos a la audiencia. Bueno, nosotros nos vamos, regresamos, si Dios permite, el lunes con más Diálogo Franco. Gracias a la audiencia por su preferencia. Diálogo